Muchas gracias, buenos días a todos. Como les decía, un gusto nuevamente participar en estas charlas, agradeciendo a la Mutual Dan y particularmente a Camila por toda la colaboración. Así que bueno, la verdad es que no tenemos mucho tiempo para descansar nosotros profesionales, contadores públicos, porque es permanente, ¿no? El tema de la actualización impositiva, recién terminamos con los vencimientos de ganancias, o la mayoría terminó con los vencimientos, y seguimos con una catarata de siempre de novedades. Ahora terminó la feria fiscal, pero ustedes saben que la feria es bastante relativa. Y bueno, el fisco ya se está tomando, digamos, todo el trabajo para intimar a los contribuyentes, para anunciar nuevas medidas, para publicar resoluciones generales. Así que estamos un poco complicados, por un lado con todas estas cuestiones del día a día, y por otro lado pues tenemos que tener un poco de tiempo para tratar de planificar y de ver qué es lo mejor para nuestros clientes, en qué los podemos ayudar, cómo los podemos asesorar, para que el impacto impositivo no resulte más tremendo de lo que es, y ver qué alternativas podemos brindarles. Y un poquito esto es lo que hoy vamos a comentar, algunas herramientas de planificación fiscal que algunas son obviamente conocidas, pero no siempre las estamos utilizando en la medida de todas las posibilidades. Así que bueno, vamos a arrancar ya mismo con este mini recordatorio. Hoy es día 31 de julio, hoy hay también un par de vencimientos. Recuerden que existe un régimen informativo sobre participaciones societarias, que es la resolución 3293. Esto es la vieja y querida o no tan querida resolución 4120, viene de épocas prehistóricas, se ha ayornado. La verdad que hoy no tiene mucho sentido porque el fisco esta información la posee por otros medios, por ejemplo, el régimen de acciones y participaciones, responsables sustitutos, pero bueno, sigue estando esta obligación de informar las participaciones societarias, accionarias, la composición de los directorios, etcétera, y hoy es el día que vence los quits terminados en 8 y 9. Y también algo parecido para los fideicomisos, o sea, los fideicomisos también tienen un régimen que tiene bastante similitud y que está establecido por la resolución 3312, la parte estática tiene lo mismo que la RG 3293, hay una parte estática y una parte dinámica. Lo que está venciendo es la parte estática, que es la foto, la información, al 31 de diciembre del año 2018. ¿Sí? Recuerden que la parte dinámica implica que todo cambio que se produzca en materia de participaciones accionarias, cambio de acciones, cambio de socios, de directores, etcétera, hay que informarlo dentro de los 10 días hábiles de producido dicho cambio. Y lo mismo todo lo que acontece en materia de fideicomisos. Bueno, después una cuestión que es importante por el tema de la vigencia, de los certificados pymes y de los beneficios que tienen, ¿no? La ley 27264, es la renovación, y ahora lo que vence hoy exactamente es la renovación de los certificados para la fecha de cierre marzo del 2019, ¿sí? Hoy también es el último día para adherir al plan de facilidades de ganancias y bienes personales, que es este plan de 3 cuotas, que bueno, si alguien todavía no presentó la declaración jurada de bienes personales, o bueno, presentó y no pagó, hoy es el último día para adherir al plan de mini plan, así se llama, ¿no? O se ha dado en llamar el mini plan de 3 cuotas para ganancias y bienes personales del 2018. También tenemos la resolución 4477, que en realidad tiene vencimientos que se van dando en el tiempo, ¿no? Esto es el plan de facilidades para deudas vencidas al 31 de enero del corriente año, del 2019, y hoy no es un vencimiento de los más importantes, pero es para contribuyentes no pymes que tengan un pago a cuenta del 20% del monto de la deuda, ¿sí? Hoy vencería para este tipo de contribuyentes. Después, recordando el mes de agosto, una resolución importante ha sido la 4525, que tiene que ver con la
resolución 830 del 2000, o sea, se han actualizado los mínimos no sujetos a retención y también la escala. Esto es el régimen de retención de impuestos a las ganancias por pagos a terceros, por pagos a proveedores, por compra de mercadería, pago de honorarios, servicios, intereses, etcétera, y rige exactamente a partir de mañana, o sea, pagos efectuados a partir del 1 de agosto del 2019. Por ejemplo, para compra de mercaderías se actualizó a 224.000 pesos. Bueno, hay que ver la escala y las tablitas que están publicadas en la resolución 4.525 y ojo que esto aplica a partir de mañana, o sea, 1 de agosto. Después tenemos el tema de los anticipos de personas humanas y de bienes personales que están venciendo entre el 13 y el 15 de agosto. Acá lo que hizo la FIP ya los volcó en cuentas tributarias. Los cálculos ya tienen que ver con las nuevas normas aplicables para... Estos son anticipos del 2019, ¿sí? Anticipos de ganancias, personas humanas y bienes personales por el año 2019. Entonces, ya se aplican las modificaciones, ¿sí? Del 2019, fundamentalmente en bienes personales, con el tema de el cambio de mínimo, de alícuotas, el tema de la exención para casa habitación, o sea que en el cálculo de los anticipos la FIP ha considerado todas estas modificaciones a partir del 2019. Y bueno, ojo que para muchos es catastrófico este anticipo de bienes personales porque tenemos un incremento muy, pero muy significativo en materia de alícuotas. Por ejemplo, aquellos que tienen portfolios en el exterior. Y volviendo a la 4477, ojo que ahí sí el plazo fundamental, que por ahora no se ha prorrogado, es vencimiento 31 de agosto, para las pymes, todas entran acá, deudas vencidas al 31 de enero del 2019. Acá lo que han hecho las cámaras, bueno, creo que también lo ha hecho la federación, es pedir que exista una prórroga, tanto en cuanto al vencimiento como en cuanto a las obligaciones comprendidas. Pero por ahora no hay nada de esto, y ojo que la FIP ya está mandando una cantidad de cartas invitando a muchísimos contribuyentes a que se incorporen a este régimen de facilidad de pago. En realidad no hay una condonación acá de intereses, es un régimen de facilidad de pago de la 4477, y si no se incorporan, bueno, ahí ya viene la amenaza o el recordatorio de que la FIP va a iniciar las acciones judiciales. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que estar presentes, digamos, atentos a los cambios, a lo que va saliendo. Recuerden que también de manera progresiva, ya lo hablamos en otra charla, en una charla anterior, se va a ir aplicando el nuevo régimen de factura de crédito electrónica, donde, bueno, progresivamente se van a ir incorporando más operaciones, dado que el monto de 6 millones de pesos por factura que se había puesto en algún momento, tiene una reducción progresiva según el sector involucrado, ¿sí? Primero a 2 millones, luego a 1 millón y finalmente a 100.000 pesos, con lo cual una gran cantidad de operaciones va a quedar incorporada. Y recordemos que este régimen es obligatorio cuando una pyme le está facturando a una empresa no pyme, o sea, una grande. Y ahora, bueno, vamos a tratar de hacer un ping-pong con algunos temas de planificación fiscal, porque tenemos vencimientos, hay muchos cierres, cierre de ejercicio. Vamos a hablar de sociedades anónimas, de sociedades de responsabilidad limitada. Ustedes saben que nuestros queridos clientes en su mayoría son pymes y suelen usar estos tipos societarios. Ahora, bueno, más recientemente se ha incorporado la SAS, que es la Sociedad por Acciones Simplificada, pero que desde el punto de vista impositivo tiene exactamente el mismo tratamiento. Resulta que con la reforma de la ley 27430, ahora hay que tener bastante más cuidado porque han aparecido estas cuestiones nuevas que tienen que ver con la gravabilidad de los dividendos y las presunciones de dividendos o dividendos fictos y un nuevo apriete en la figura que ya existía de, digamos, intereses en el caso de fondos entregados a favor de terceros, ¿no es cierto? El tema del artículo 72, ¿no? De la Ley de Impuestos a las Ganancias, que establece este castigo, si se quiere, cuando existan sumas o bienes que se entreguen a terceros y que no hayan sido
estas operaciones realizadas en interés de la empresa. Entonces, una de las viejas cuestiones que se suele utilizar, porque ayuda, es honorarios directores. Cuando estamos hablando de pymes, el problema es que en este tipo de sociedades, bueno, la verdad es que necesitan vivir, ¿no? Los directores, los socios, si fuese una SRL es la misma historia, estamos hablando de sociedades anónimas, también estamos hablando de sociedades de responsabilidad limitada, que son muy utilizadas, y resulta que los directores y también los socios de las SRL son los dueños de la empresa y viven en la empresa, necesitan de los ingresos como para solventar también sus gastos particulares, entonces tienen que ver la manera de retirar y de qué manera se pueden retirar fondos de una sociedad anónima o de una SRL. Bueno, una forma es a través de dividendos, pero ya vimos que dividendos tiene, o ya lo hemos charlado, la ley 27430 tiene una consecuencia que es una retención, ¿no es cierto? O sea, una suerte de complemento de la tasa que pasó a ser del 30% del impuesto a las ganancias, pero si se retira todo en concepto de dividendos, bueno, ya la tasa es el 35%, ¿no? Porque se aplica la retención en estos años del 7%. Y después están otras formas de retirar dinero de una sociedad, pero acá el sagaz legislador ha tenido en consideración y ha inventado esta historia de los dividendos presuntos, ¿no? Cuando alguien retira sin causa fondos, es director o es socio gerente, retira sin causa dinero en la empresa o termina comprando o vendiendo bienes por valores muy superiores a los valores de plaza, o se fija un sueldo, pero ese sueldo no es cierto o no está realizando ninguna tarea o es excesivo en función a la tarea realizada. Pero acá tenemos una norma que no ha cambiado y es honorarios de directorio y que bien utilizada puede ayudar a esta cuestión de ir retirando dinero sin tener una consecuencia impositiva. Es una deducción, esto está en la ley de impuesto a las ganancias, épocas prehistóricas, artículo 87, inciso J, todos sabemos que la deducción es hasta el 25% de la utilidad contable o 12.500 pesos por cada director de ambas sumas la mayor. Todo lo que estamos diciendo para una sociedad anónima en este caso es exactamente asimilable a una SRL, ¿no? Las sumas asignadas a los socios gerentes de una SRL. Acá hay que tener cuidado porque hay una serie de condiciones y requisitos, o sea, la norma establece, tanto la ley como el reglamento, una serie de requisitos. Pero uno podría decir que existen dos tipos de honorarios en el caso de sociedades anónimas y de SRL. Uno son los honorarios puros, que tendrían que ver o tienen que ver con el ejercicio del cargo. Por ejercer el cargo director se asigna un honorario. Pero después hay otro tipo de honorarios que son distintos y que es por trabajar en la empresa, por realizar tareas que podría efectuar cualquier otro, ¿no? El director está, o el socio gerente, de sol a sol y hace las veces de, no sé, o gerente administrativo, atiende a los proveedores o lleva la contabilidad de la empresa. O sea, en realidad no tiene que ver eso con su cargo de director, sino que es cualquier otra tarea. Y por eso se han denominado tareas técnico-administrativas. Estos honorarios por tareas técnico-administrativas tienen la ventaja de ser totalmente deducibles en impuesto a las ganancias, pero en la medida que se haya realizado la tarea, no debería ser obviamente ficticio, y de que sean razonables. Entonces, acá tenemos que hay distinto tratamiento, esto lo vamos a hacer un poco más rápido, hay honorarios propios de la función de directorio, honorarios técnico-administrativos, y depende de cuáles estemos hablando, es distinto la forma de facturar y qué retención le puede llegar a corresponder, ¿sí? Si son propios de la función de director, bueno, no es obligatorio cumplir con las normas de facturación, y el régimen de retención está establecido en la resolución 830 que antes habíamos mencionado, régimen de retención, impuesto a las ganancias, pagos a terceros. Si son técnico-administrativos, acá puede haber dos alternativas: que sean prestados en forma independiente o que sean realizados en relación de dependencia. Y entonces, de acuerdo a cómo sea esta prestación, será distinta la instrumentación, ¿no? Si es en forma independiente, deberán ser facturados. Si es relación de dependencia, hay que cumplir todos los requisitos de una relación de dependencia. Y la verdad es que hay muchísimos casos donde los directores y los socios gerentes están en relación de dependencia, dicen los que saben que habría que tener subordinación jurídica, técnica y económica, cumplimiento de un horario, los requisitos de una relación de dependencia.
¿sí? ¿Por qué es conveniente o puede ser conveniente que el director esté en relación de dependencia, el socio gerente? Porque esto tiene que ver con la parte laboral. Ojo que este tema de directores tiene aspectos laborales, tiene aspectos impositivos, ¿sí? Impuesto a las ganancias, impuesto a valor agregado, etcétera. Pero si están en relación de dependencia, lo que dice la norma es que lo que es obligatorio es el pago de autónomos. Y en cambio, los aportes y contribuciones de la relación de dependencia serían voluntarios. Voluntarios. Entonces uno dice, uy, qué bien, tengo un director o un socio gerente con un sueldo de 30.000 pesos, ¿cuánto me cuesta en materia de cargas sociales? Y no me cuesta casi nada, porque no hay ni aportes ni contribuciones, salvo ART, que siempre es obligatoria. Y el seguro de vida, que es nada. Entonces, parece conveniente tener un sueldo, ¿sí?, sin cargas sociales. Pero estamos hablando de algo que debería ser cierto, porque tenemos varios casos de jurisprudencia donde si es inventado, bueno, el fisco obviamente se puede dar cuenta y lo va a impugnar. Esto, bueno, son antecedentes viejos donde se ha aceptado este criterio. Esta es jurisprudencia donde a veces le ha ido bien y a veces le ha ido mal al contribuyente. Por ejemplo, en Argengraf, el contribuyente no pudo probar nada, que es el director no hacía ninguna tarea técnico-administrativa. Eso, miren, es como inventar cualquier gasto. Uno puede inventar un gasto de limpieza por 400.000 pesos por mes, pero si es ficticio, el fisco lo va a impugnar. Y esto pasa lo mismo. Si alguien, una empresa dice, mire, yo tengo un director, le pago 100.000 pesos por mes porque viene una vez por semana a revisar, no sé, el estado de las ventanas, bueno, obviamente es primero que es excesivo en función a lo que hace, segundo que tal vez sea falso totalmente la tarea desempeñada. Bueno, también hay que tener cuidado cuando estos honorarios no guardan relación con la realidad, como decíamos recién, o cuando tienen una exacta proporción con las participaciones accionarias, porque ahí lo que va a decir el fisco, como en Corralón Comahue, es que es un dividendo. Y después hay que tener cuidado con algo que sabemos, pero a veces puede haber algún tipo de mala praxis, cuando hay que aprobar los honorarios. Si estamos hablando de los honorarios puros por el ejercicio de cargo de director, hay tiempo hasta el último día del vencimiento de la declaración jurada, ¿sí? Por ejemplo, un cierre de diciembre, bueno, hay tiempo hasta el mayo, entonces, cuidado porque si se asignan con posterioridad, la deducción ya no es válida en este ejercicio, sino en el ejercicio siguiente. Entonces tenemos una catarata de jurisprudencia en el mismo sentido, ¿sí? La asignación, además, si estamos hablando de honorarios puros por el cargo de director, tiene que ser individual. No es válido decir que el directorio, el extraordinario directorio de Juan, Pedro y José le asignó 800.000 pesos. No, tiene que decir cuánto a Juan, cuánto a Pedro y cuánto a José, 200, 200 y 400. Y esa asignación individual tiene que haber sido efectuada hasta el día de vencimiento de la declaración jurada, como decíamos anteriormente. Entonces, fíjese, tenemos una cantidad de jurisprudencia, yo no los quiero aburrir al respecto. Acá hay una por ahí importante porque ratifica, en algún caso había alguna duda, mire, esto no es una formalidad, tiene que ser asignado por acta, esto lo dice el reglamento. La asignación individual tiene que figurar en un acta y el acta tiene que tener fecha anterior a la declaración jurada de esa sociedad, del impuesto a la ganancia de esa sociedad, porque si no, no es válida la deducción. Fíjense que acá tenemos un antecedente un poco más nuevo, donde el fisco, bueno, gana por acá y gana por allá, o sea, el contribuyente pierde en todo. Es así el sistema, y primero la FIP le impugna porque dice que dedujo mal los honorarios porque no se asignaron en forma individual, lo que decíamos recién. No hubo una asignación individual por asamblea de accionistas o por el directorio dentro del plazo previsto. Entonces no es válida la deducción. Estamos hablando tal vez de mucha plata, por ahí es una deducción que en algunos casos puede ser, no sé, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 de pesos, depende, hay un límite, ¿no? Es hasta el 25% de la utilidad contable, en el caso de honorarios puros. Pero después, además de asignar, de impugnar estos honorarios por el ejercicio del cargo, porque no fueron asignados en tiempo y forma, impugnó los sueldos. O sea, estamos hablando de tareas técnico-administrativas. Acá tenían los dos, ¿no? Los honorarios puros por dirigir a la empresa, pero además se pusieron sueldos, lo cual es muy común, lo que estábamos diciendo antes. Y vino el fisco y dijo, no, ¿qué sueldo ni sueldo? Acá no se
comprobó ningún tipo de tarea. Esta gente no hacía nada. Habrá ido, habrá preguntado, ¿usted qué hizo durante el último año? Mire, vine, tomé un café con leche, la verdad que acá tengo 3 papelitos. O sea, de alguna manera el fisco puede llegar a comprobar si se realizó o no se realizó la tarea que se dijo, en este caso, y que se pagó en concepto de sueldos, y no acreditó, ven, el contribuyente no acreditó que respondan a efectivas prestaciones de servicios. O sea que le impugnó directamente los gastos en concepto de sueldo. Por eso hay que tener cuidado. Es una buena herramienta, pero hay que utilizarla adecuadamente. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Primero, si podemos aprovechar hasta el 25% de la utilidad contable, eso el fisco no lo va a discutir, porque es una deducción, está en la ley, siempre con la precaución de que sean asignados los honorarios hasta el día del vencimiento de la declaración jurada, ya lo dijimos esto, ¿sí? Y la asignación debe ser individual. En el caso de sueldos, conviene que sea una relación de dependencia si se puede probar si es cierta la relación de dependencia. ¿Por qué? Porque no generan aportes y contribuciones al SUS. O sea, va a figurar el recibo de sueldos por 30.000 bruto, 30.000 neto. No hay ni aportes ni contribuciones. Obviamente, sí puede llegar a corresponder la retención de ganancias por el régimen de retención de ganancias por sueldos, ¿no? Pero eso, bueno, si alguien tiene un sueldo de 50.000, 60.000 pesos, va a haber que retenerle impuesto a las ganancias. Son totalmente deducibles, y estamos hablando de que se efectuó la prestación, no están grabados en el IVA y mejoran la situación del director, que va a poder tomar la deducción multiplicada por 3.8 por trabajar en relación de dependencia. Pero también puede ser que los honorarios por estas funciones técnico-administrativas sean ciertos, sean reales, pero no haya relación de dependencia, porque el director o el socio gerente van una vez por semana y trabajan 2 horas y hacen tareas de planta o tareas técnicas, o son abogados y atienden un caso o atienden a los proveedores, pero la verdad es que no hay ninguna relación de dependencia, y entonces ahí se presta un servicio, son honorarios técnicos, pero según el fisco están grabados en el IVA, ¿sí? Están grabados en el IVA. Bueno, acá hay que tener cuidado, hablando de la reforma de la ley 27430, los problemas y qué hay que planificar. Ojo que el 25%, que normalmente es impactante, ¿no? El 25% de la utilidad contable puede ser una cifra impactante. Estamos hablando de una utilidad contable de 10 millones de pesos, deducir hasta el 25%. Deducir es gasto deducible, lo puedo considerar como una deducción admitida, es un menor impuesto a las ganancias en cabeza de la sociedad, obviamente va a ser un mayor impuesto a las ganancias en cabeza del director, pero eso va a ocurrir más tarde, ¿sí? Y hay que ver cómo pega el tema de la escala progresiva. Pero hay un problema nuevo, que tiene que ver con los estados contables ajustados por inflación, porque resulta que ahora que tenemos estados contables ajustados contablemente por inflación, muchas veces lo que vemos es que el resultado contable, el histórico, es ganancia, pero el ajustado es pérdida. Entonces, si tenemos un estado contable ajustado pérdida, el 25% de una pérdida es cero, o sea, no vamos a poder aprovechar nada de los honorarios puros, o en todo caso vamos a poder aprovechar 12.500 pesos o algo parecido, que es una cifra mínima. Entonces acá viene la importancia, la mayor importancia de utilizar al máximo posible, en la medida que sea cierto, los honorarios, los otros, los de funciones técnico-administrativas, que pueden ser sueldos, ¿no? El director o el socio gerente con un sueldo, o que puede ser, digamos, el director o el socio gerente con una prestación independiente. Bueno, los directores, si pueden o no estar en el monotributo, por el ejercicio del cargo de director no, debería inscribirse el director en ganancias y en autónomos, pero sí se discute que podría ser monotributista el director por la función técnico-administrativa prestada en forma independiente. Para el director, los honorarios que vaya cobrando son renta de cuarta categoría. Acá también hay una excepción al principio de lo percibido, porque se deben asignar, a ver, se deben considerar asignados con el acta respectiva, y se deben considerar percibidos con la asignación individual. Esto sirve un poquito para diferir, ¿no? el impuesto a las ganancias, porque la sociedad va a poder deducir, por ejemplo, un cierre de diciembre, va a poder deducir si asigna los honorarios en mayo del año siguiente, hasta el vencimiento de la declaración jurada, y para el director recién va a ser renta agravada del ejercicio siguiente.
Bueno, este es un fallo donde se ratifica que en el caso de funciones técnico-administrativas corresponde la gravabilidad en el IVA, si se prestan en forma independientes, ¿no? Los honorarios. Esto tiene que ver con las SRL, no nos preocupemos demasiado porque la norma parece peligrosa, esto es solo para aquellos socios que en realidad sean no gerentes y trabajen en la empresa, que es una situación menos común, ¿sí? Si es un socio no gerente y trabaja en la empresa, bueno, será autónomo o estará en relación de dependencia según sea minoritario o mayoritario respectivamente. Y esto surge de la ley 24241, ¿sí? Pero tiene que ser alguien socio de una SRL no gerente y que trabaje en la empresa, lo cual no es tan común. Y ahora vamos a un tema que sí es candente, esto es absolutamente candente y también es un tema de planificación, que es el ajuste por inflación impositivo, porque revivió, renació de las cenizas después de 27 años. Resulta que esto, ¿no? Para los que ya tenemos mucho tiempo trabajando en impuestos, lo tuvimos que hacer en algún momento. El ajuste estático, el ajuste dinámico, arrancó en el año 78, el ajuste estático, y luego vino el ajuste dinámico a partir del año 85. Que en realidad lo que ocurrió es que no se aceptó utilizar el ajuste contable a efectos impositivos y se inventó el ajuste por inflación impositivo que está en el título sexto de la ley de impuesto a las ganancias. Y sigue estando, artículos 94 a 98. Pero durante 27 años no se aplicó esta norma porque en la época de la convertibilidad se suspendieron todas las actualizaciones. Quiere decir que la actualización impositiva, todas las actualizaciones impositivas llegaron hasta marzo del año 92. Y de allí en adelante no tuvimos ninguna actualización, ¿sí? Lo cual provocó unas distorsiones fenomenales en el impuesto a la ganancia. Es decir, ¿no? Presumir que no hay inflación. Bueno, y la mayoría de las empresas, unos perjuicios fenomenales. Ahora, no es que se derogó el ajuste por inflación impositivo, acá tenemos un fallo donde el contribuyente postulaba la derogación, no se derogó nada, lo que ocurrió es que la aplicación devenía neutra, o sea, había que multiplicar por 1 porque no se permitía la actualización. Por el famoso artículo 39 de la ley 24.073 que recién estábamos viendo. Pero las empresas se sintieron enormemente perjudicadas por la no aplicación del ajuste por inflación porque generaba utilidades totalmente irreales, se terminaba pagando sobre utilidades irreales, y algunos fueron a la justicia y ganaron, y el fallo paradigmático primero fue el de Candy, el de la Corte Suprema, que le dio la razón al contribuyente por el principio de la no confiscatoriedad. Pero bueno, había que superar ciertas pautas, ciertos porcentajes que se establecieron en este fallo, como por ejemplo el 55% de las utilidades debía ser afectado por este principio de no confiscatoriedad, y después tuvimos otros fallos más recientes donde se ha dicho, bueno, no hace falta que llegue a ese porcentaje, ¿no? Se han aceptado porcentajes menores. Pero el problema es que acá hay que ir a la justicia y hay que llegar hasta la Corte para demostrar que la no aplicación del ajuste por inflación, bueno, genera esta confiscatoriedad, el principio de la no confiscatoriedad. Y entonces aparece la ley 27430, que es la reforma impositiva, y dice dos cosas. Primero, si usted está molesto con lo anterior, tiene algo que se llama revalúo impositivo, que ya lo vimos en alguna otra charla y que prácticamente nadie lo ha utilizado, muy pocos lo han utilizado, ¿sí? Y que ya están venciendo los últimos cierres donde podría aplicarse el revalúo impositivo, que significa permitir actualizar conceptos anteriores, pero a costa de un impuesto que es muy significativo y con un beneficio futuro bastante incierto. Por eso ha tenido muy poco efecto el revalúo impositivo. Y para adelante, bueno, el ajuste por inflación impositivo en la medida que se cumpla la pauta. La pauta es inflación superior, era 100% precios al por mayor. Pero esto cambió porque por ley 27468, bueno, los porcentajes quedaron así. 55% para el primer año, 30% para el segundo y 15% para el tercero. O sea, nos cambiaron las reglas de juego, cambiaron a propósito la regla de juego, y cambiaron también el índice, que era índices de precios al por mayor, por el índice de precio al consumidor, con el objetivo de que no se aplicase el ajuste por inflación, ¿no? Pero, bueno, finalmente la realidad superó cualquier fantasía y estamos con que en estos meses finalmente se supera el 55%
medido en índice de precios al consumidor para el primer año. ¿Cuándo se supera? Bueno, se ha superado, fíjense, a partir de abril. En abril, mayo y junio del 2019, o sea, cierres de los meses de abril, mayo y junio de 2019, sí corresponde la aplicación del ajuste por inflación. Hasta marzo inclusive no, porque marzo, bueno, el acumulado fue 54,7, no llegó a 55. Diciembre del año 2018 fue 47,6, pero bueno, ya tenemos los primeros cierres donde vamos a tener que de nuevo desempolvar los viejos libros, ¿no? La vieja mecánica del ajuste por inflación impositivo y aplicarla, ¿sí? Claro que quien hizo la ley, también la 27468, dijo, momentito, no se va a poder tomar la totalidad de la pérdida. Supongan que un ajuste por inflación impositivo, ¿no? De un cierre de abril o de mayo o de junio, de una pérdida de 3 millones de pesos. O sea, pérdida por aplicación del ajuste por inflación, 3 millones de pesos. Vamos a poder deducir en la declaración jurada de ganancias de esta sociedad anónima, de este SRL, 3 millones de pesos. No, porque el sagaz legislador dijo, no, mire, se va a imputar de a tercios, con lo cual, en el primer ejercicio, supongamos abril del 2019, usted no puede tomar como pérdida 3 millones, usted tiene que tomar un tercio, o sea, en este caso 1 millón, y el año que viene va a tomar, bueno, el segundo tercio, y el tercer año va a tomar el tercer tercio, ¿sí? Y después otra cuestión que se discutió, aunque ahora la FIP parece haberlo aceptado, es qué pasa cuando en el primer año, esto es muy importante para los cierres de diciembre, el primer año no se superó el 55% y el segundo año se superó el 30%. Y acá lo que ha dicho la FIP en una mesa de diálogo, en la última, es que se aceptaría tomar en forma individual los años, con lo cual es evidente que en el cierre del 31 de diciembre del 2019 vamos a tener ajuste por inflación porque es el segundo año y claramente la inflación en precios al consumidor del 2019 va a superar el 30%. O sea que tenemos que empezar a trabajar. Hay ya ejercicios, ejemplos. El ajuste por inflación, recuerden, tiene una parte más burda que si se quiere, que es la parte estática, como si nada hubiese cambiado en todo el año. Hay que ver cuáles son los rubros monetarios y no monetarios. Los bienes de cambio se consideran en realidad como si fuesen rubros afectados, o sea, monetario, pero esto es porque las normas impositivas contemplan que hay que evaluar a precio y plaza o valor de cierre o valor de última compra, entonces para, digamos, compensar ese mayor valor del stock al 31 de diciembre, que es meramente inflacionario, permiten calcular, ¿sí?, el efecto del ajuste por inflación estático como si fuese que la persona tiene disponibilidad de su caja. Pero después es importante también el ajuste dinámico porque hay cambios en el ejercicio. Alguien puede tener caja y convertir esa caja en un bien de uso, que es un rubro no monetario. Entonces, el cálculo, digamos, tiene una cierta complejidad dependiendo de la empresa. Acá, bueno, esto no, esto es un tema que tiene que ver con la declaración jurada de impuesto a las ganancias de sociedades, porque hay que partir siempre del balance, y el balance es el balance ajustado por inflación contable, los balances contables es obligatorio ajustar por inflación. Entonces lo que dice el fisco es que en el aplicativo lo que hay que hacer es partir, obviamente, del balance contable, que es el ajustado, y en un rubro volcar el efecto de la inflación para llevar esos valores ajustados a valores históricos. Recuerden que en materia impositiva uno sigue trabajando con valores históricos, pero ahora lo que sí nos permiten es un ajuste más distinto al contable, que es el ajuste por inflación impositivo. Y también nos permite la ley 27430 actualizar determinados valores a partir de bienes que se incorporen desde el 1 de enero del año 2018. ¿Sí? Esto está en el artículo 89 de la ley de impuestos a las ganancias, y son determinados rubros que se van a actualizar en la medida que los bienes se incorporen, ¿sí? La actualización es por índice de precio al consumidor, y los bienes son los bienes muebles amortizables. Si alguien compró una cosechadora, ¿sí?, en el 2018, o en el 2019, resulta que los valores se van a actualizar, tanto los valores residuales como las amortizaciones. Si alguien se compra un campo,
bueno, el valor del campo también se va a actualizar. Se van a actualizar todos los bienes muebles e inmuebles que no revistan el carácter de bienes de cambio. Después otros conceptos como llaves, marcas, acciones. Bueno, ojo con venta y reemplazo, que también para la comparabilidad hay que trabajar con valores actualizados, señas que congelen precio, pero lo más importante es lo que tenemos al principio, que es bienes muebles amortizables y sus amortizaciones, y bienes inmuebles, que podemos hablar de inmuebles amortizables o un campo que no se amortiza. Y bueno, y esto engancha un poquito, ya deben estar un poco mareados, ¿no? Pero bueno, estamos con este ping-pong de cuestiones, ¿no? Muy importante, aplicación del ajuste por inflación impositivo para cierres de abril, mayo y junio. Fíjense que el cierre del mes de abril está venciendo la declaración jurada, ¿sí? Los primeros días de septiembre, o sea que no falta tanto tiempo para tener que presentar una declaración jurada de impuesto a las ganancias de una sociedad anónima, de una SRL, de una SAS, con ajuste por inflación impositivo, ¿sí? Ya estamos ahí, ya tenemos que empezar a trabajar, ¿eh? Cierres de los meses de abril, mayo y junio, y veremos qué es lo que ocurre con los meses posteriores, porque parecería que la inflación está bajando, pero hay que ver de nuevo si se va a superar o no el 55% en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Y después ya vamos a entrar en el segundo año, donde lo que hay que superar es el 30%, medido en índice de precio al consumidor, y no ya el 55%. La opción de venta y reemplazo, acá la reforma, voy a hablar simplemente de algunos cambios de la reforma, es muy pero muy interesante, esto es tanto para bienes muebles como para bienes inmuebles. Estamos hablando normalmente de bienes de uso, aunque ahora en la reforma también se incorporaría, digamos, inversiones, por ejemplo, un inmueble que se alquile, ¿sí? Y viene bien porque permite el diferimiento del resultado impositivo, ¿no? Se imputa el resultado al costo del nuevo bien, con lo cual, la verdad que es muy, pero muy conveniente, pero hay que tener cuidado porque hay normas legales y reglamentarias que pautan qué es lo que hay que hacer. Y si uno no cumple con lo que hay que hacer, se cae como un mazo de naipes, ¿no? Entonces, en el caso de venta de inmuebles, vamos a hablar solo de inmuebles, uno puede vender un inmueble, por ejemplo, un campo, ¿no? Tiene un campo que está explotando. ¿Qué puede hacer? Vende el campo y puede comprarse otra fracción de campo, o eventualmente puede comprar bienes muebles amortizables, cosechadoras, sembradoras, lo que fuese, para ser utilizados en la misma explotación. Eventualmente también puede comprar reproductores, porque los reproductores se consideran también bienes de uso. Acá lo que hay que tener cuidado son con los plazos. El plazo para reemplazar es de un año, quiere decir que si se vende hoy un inmueble, que hoy es 31 de julio del año 2019, hay tiempo para efectuar el reemplazo hasta el 31 de julio del 2020, aunque eventualmente se podría haber también adquirido antes. Eso no es lo más común, pero también puede haber ocurrido. Entonces, alguien puede haber comprado a partir del 31 de julio del 2018 y efectuar el reemplazo vendiendo ahora el 31 de julio del 2019. Pero lo usual es que primero se venda y luego se compra, ¿sí? Bueno, hay que informar a la AFIP, la información tiene que efectuarse, hay también un sistema, una resolución, que es la resolución 2140, que establece requisitos y condiciones. Hay que cumplir con los plazos, esto ya lo comentamos, son fatales, o sea, cuidado que si llegado el 31 de julio del 2020 no se hizo nada, bueno, evidentemente ahí hay consecuencias. Y la reforma cambia lo que se decía con anterioridad, entonces las consecuencias son más gravosas, porque antes no estaba previsto el tema de intereses resarcitorios, ahora sí, y antes no estaba previsto que eventualmente el fisco puede considerar que existe una acción de omisión por parte del contribuyente y establecer algún tipo de multa, ¿sí? Un tema importante es que alguien, en otro rubro puede ser, bueno, tiene un galpón, decide, puede ser agropecuario también, decide vender el galpón y en realidad tendría un plazo de 4 años para construir un galpón nuevo. Entonces, el que está en esta historia de que vende un inmueble y en realidad, en vez de comprar otro inmueble, decide construir, tiene una gran ventaja porque tiene 4 años para efectuar la inversión. Claro que si alguien está vendiendo un inmueble en 30 millones de pesos, digo cualquier número, para que no le pegue impuesto a las ganancias, tendría que reinvertir en 30 millones o más. Eso es lo que dice la norma.
Ahora lo que cambia en la reforma es que todos los valores se comparan actualizados. ¿Sí? Bueno, esto es un poquito lo que estamos comentando en estas diapositivas. Qué es lo que ocurría si no se reemplazaba, pero ahora si no se reemplaza las consecuencias son más importantes. Cuestiones de jurisprudencia, algunas han cambiado. ¿Es válida la opción de venta y reemplazo? A ver, alguien tiene un campo que está explotando, es productor agropecuario, pero tiene otro campo que está arrendando. Entonces, ¿es válido que venda el campo arrendado para comprarse otro campo arrendado y vaya por venta y reemplazo? Eso el fisco no lo admitía, pero con la reforma tributaria es válido. Estamos hablando de una sociedad, ¿no? Pues si fuese una persona humana, recuerden que cuando vende una persona humana un inmueble que está alquilando, antes le correspondía el ITI y ahora eventualmente, si el inmueble se adquirió a partir del 1 de enero del 2018, le corresponderá el nuevo impuesto cedular a la tasa del 15%. Acá estamos hablando de una sociedad anónima, un SRL, que tiene, por ejemplo, un campo que está explotando y otro campo que está arrendando. A partir de la reforma es válida la opción de venta y reemplazo también sobre el campo que está arrendando. Y lo que aclara la reforma es que si estamos hablando de un inmueble rural, la opción de venta y reemplazo sí es válida, porque en algún momento el fisco lo había objetado con el criterio erróneo de que como los campos no se amortizan, no era válida la opción de venta y reemplazo, porque tenía que ser un inmueble amortizable. Bueno, totalmente erróneo ese concepto. Perdió el fisco en 2 fallos, Santiestrella y Scarpatri. Lo que hace la reforma de la ley 27430 es decir que es totalmente válido que se efectúe la venta y reemplazo sobre campos, sobre terrenos, sobre inmuebles que no se amortizan. Lo que no podemos, en criterio de la FIP, es, tengo un inmueble, yo soy productor agropecuario en la provincia de Buenos Aires, decido vender el campo y me voy a comprar otro en la República Oriental del Uruguay. Bueno, eso es un tema discutido, pero el fisco dice que no es válida la opción de venta y reemplazo, que ambos inmuebles tienen que estar ubicados en la República Argentina. También es discutible que el fisco dice que utilizar venta y reemplazo junto con devengado exigible no se podría. Y bueno, tampoco puedo aplicar el principio de realidad económica. Acá era una empresa que vendió acciones de una empresa agropecuaria y decía, bueno, yo vendo acciones, pero lo que tiene esta sociedad es un campo. No, lo que hay que, la opción de venta y reemplazo es válida para bienes de uso y eventualmente para inmuebles que se utilicen como inmuebles que se destinen a arrendamiento o alquiler. Esto es lo que dice la reforma. La ley 27430, ¿qué cambia? Solo 2 cosas. Primero, el tema de que es válida la opción de venta y reemplazo, aun cuando el inmueble esté afectado a locación o arrendamiento. Es lo que ya dijimos. Una sociedad anónima, una SRL, tiene inmuebles que alquila, puede ir por venta y reemplazo. Y también aclara, porque esto es aclaratorio, que, y siempre fue así, nada cambia, siempre fue así, pero ahora se recontra aclara que es absolutamente válida la opción cuando se trate de terrenos o campos. Productor agropecuario, vende el campo, eso está perfecto. Bueno, y dijimos también que la reforma lo que cambia, y lo aclara también el reglamento, es que hay que comparar todos los valores actualizados y que sí se va a aplicar intereses y sanciones cuando no se cumpla. Decíamos, bueno, antes alguien no cumplía con la opción de venta y reemplazo y terminaba imputando el resultado en el ejercicio siguiente sin ningún costo, o sea que era un diferimiento gratuito. Que soy un vivo bárbaro, digo que voy a reemplazar, después no hago nada y declaro el resultado un año más tarde y gané el efecto de la inflación, me ahorré un montón de plata. Bueno, eso se acabó. Ahora se aplican intereses y también se aplicarán sanciones. Bueno, y esto es lo que decíamos antes, de que en venta y reemplazo se actualizan los valores por la reforma de la ley 27430, hay que comparar el importe invertido en la adquisición con el que resulte actualizar el de la enajenación, o al revés, si se compra con anterioridad, el importe obtenido con la enajenación con el que resulte actualizar del monto invertido con la adquisición. Entonces, bueno, y cuando es obra, dijimos que era muy interesante el tema de la obra, pero ahora hay que actualizar, porque antes era una gran ventaja, bueno, vendo el galpón y me voy a construir un nuevo galpón, y termino reinvirtiendo, claro, el galpón anterior lo vendí en 30 millones de pesos, y después reinvierto 30 millones de pesos en 4 años, que al ser, como eran valores históricos,
en realidad la inversión era enormemente menor, porque se invertía en valores históricos y a otra cosa. Ahora no, ahora que hay que actualizar, ¿sí? Ahora hay que actualizar el valor de las inversiones que se van efectuando en el caso de realizar una obra, ¿sí? Pero sigue estando el plazo de los 4 años para poder reemplazar. ¿Sí? Bueno, y lo que nos queda, sobre ahí también nos vamos a dejar algunos minutos para alguna pregunta o cuestión, ¿no? Pues hemos ido con esta suerte de popurrí. Ustedes saben que ¿qué más podemos inventar? Bueno, inventar es difícil, pero tenemos el tema a ver, ¿existen exenciones en el impuesto a las ganancias? ¿Qué ventaja tiene un sujeto empresa? Un sujeto empresa, una SRL, una sociedad anónima, cualquier tipo de sujeto empresa, incluyendo los que no tributan en cabeza propia, como podría ser una sociedad simple o una empresa unipersonal, tiene el problema de que todo resultado está siempre grabado, porque aplican el criterio de, digamos, empresa fuente o teoría del balance, todo resultado está siempre grabado. Y no hay exenciones para los sujetos empresa, no hay exenciones. Con lo cual está todo siempre grabado. Es un pequeño problema. Y segundo problema, que terminaban pagando vamos a ver ahora con el ajuste por inflación impositivo, pero terminaban pagando sobre cifras irreales, ¿no? Sobre ganancias nominales. Entonces, bueno, un grave problema, ¿no? Como decíamos, si alguien vendía un campo, era productor agropecuario, resulta que tenía que comparar peras con manzanas, tenía que comparar el valor de la venta con el valor histórico, o sea, un resultado absolutamente absurdo, donde una parte muy importante era meramente reexpresión monetaria o efecto de la inflación. Y entonces, bueno, tiene un problema adicional, tienen los que están en la tercera categoría, que son sujetos a empresa, que deben imputar por el principio del devengado. Y obviamente el principio del devengado es muy malo, ¿no? Porque una empresa puede vender muchísimo, pero resulta que no cobra nada, y entonces va a tener que tributar impuestos a las ganancias, ¿no? De cualquier manera, porque el mismo día que vendió, no sé, novillo, vendió cereal, o vendió lo que sea, o vendió una maquinaria agrícola, pero resulta que no le pagan, o no le pagan rápidamente, o le pagan, digamos, después de varios meses. Llega el momento de la declaración jurada y van a tener que tributar igual impuesto a las ganancias, por más que no cobraron nada. Y lo único que les queda es ir por la vía de la deducción por malos créditos incobrables, que convengamos es algo que, bueno, tiene sus bemoles y sus requisitos para ser utilizado. Entonces, hay un método en el impuesto a las ganancias que es poco utilizado, que se llama devengado exigible. Pues el sistema del devengado es obligatorio para cualquier tipo de empresa, es lo que dijimos. Pero en ciertas ocasiones, optativamente, esto es una opción, se puede utilizar el devengado exigible. Entonces, ¿en qué consiste el método? Y el método es decir, no es exactamente igual que lo percibido. Si uno pudiese elegir, elegiría siempre ir por lo percibido. Por ejemplo, un profesional independiente está en el mundo de la cuarta categoría, imputa por lo percibido, tiene un cliente que no le paga nunca, bueno, la verdad que lo odia ese cliente, pero por lo menos no le implica un problema en el impuesto a las ganancias, porque no va a tributar un solo centavo, porque no ha percibido un solo centavo. Debe imputar por lo percibido porque es cuarta categoría profesional independiente. Pero acá estamos hablando de empresas, de sociedades, explotaciones unipersonales, y entonces deben imputar siempre por lo devengado. Y el devengado exigible es la opción. Y uno dice, bueno, qué suerte, me voy a pasar al devengado exigible. Pero la verdad que es una opción que se puede aplicar lamentablemente en pocos casos. Entonces uno tendría que ver en qué caso se puede utilizar el devengado exigible, que permite imputar no ya en el momento del devengado puro, sino en función de la exigibilidad de las cuotas. Acá tiene que haber cuotas. Lo que pauta la ley, el caso genérico de la ley, lamentablemente es el menos utilizable, porque habla de la venta de mercaderías con plazo de financiación superiores a 10 meses. Como estamos en la Argentina, y la verdad que la inflación destruye todas estas formas que uno puede llegar a pactar, es muy poco probable que alguien pacte venta de mercaderías con plazo de financiación superiores a 10 meses, ¿sí? Y además esto debería estar en toda la documentación, en la contabilidad, si tiene que mantenerse la opción por 5 años. Bueno, y esto, hasta que no haya una estabilidad, no va a ocurrir. Y no se trata de que me pagan tarde. Yo no puedo decir que es devengado exigible porque mi cliente me pagó
un año tarde. Eso es mi cliente, me pagó un año tarde. Devengado exigible es pactar de entrada que va a haber cuotas, que va a haber financiación, que la financiación va a superar los 10 meses, y bueno, y todo esto tiene que estar en la contabilidad. Tampoco es el pago por tarjeta, porque ahí el que está financiando es la tarjeta. Cuando dice, bueno, ahora 12 o lo que fuese, en realidad eso es una financiación que otorga la tarjeta y no el vendedor. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué me sirve esto? Está todo muy lindo, yo puedo diferir, pero ¿cuándo puedo diferir? Bueno, acá están las pautas generales, el plazo de financiación tiene que ser superior a 10 meses, las cuotas pueden ser iguales o desiguales, pero lo que dice la ley es que permite al reglamentador extender la opción a cualquier otro bien, siempre y cuando las cuotas sean exigibles en más de un periodo fiscal. Momentito, entonces, ¿qué dice el reglamento? Bueno, este es el tema de si requiere o no autorización previa a la AFIP. No requiere autorización previa, pero sí hay que manifestarle en la declaración jurada o antes del vencimiento de la declaración jurada donde esté involucrado el resultado respectivo. Y hay que mantener la opción por 5 ejercicios. Pero esto que dice el decreto reglamentario, artículo 23, se amplía para cualquier otro tipo de bien en tanto y en cuanto las cuotas sean exigibles en más de un periodo fiscal. ¿Y qué otro bien? ¿Qué otro bien que no sea mercadería? Bueno, podríamos hablar de la venta de un inmueble bien de uso, de un inmueble inversión. Uno diría, bueno, se vende el inmueble, pero se vende en cuotas. O sea, una cuota es en diciembre, otra cuota es en enero, otra en febrero, digamos, no forzosamente tiene que ser de 10, tienen que vencer en distinto periodo fiscal. Entonces, bueno, se escrituró el día 28 de diciembre del año 2018. ¿Qué más gana? ¿Todo el resultado va a corresponder al 2018? No, porque si hay cuotas que vayan a vencer en el 2019, uno podría patear, ¿no es cierto? Va a declarar solamente la porción. ¿Cómo es esta historia? Se declara como devengado exigible la porción del resultado que está involucrada en esa cuota. Si fuese 50 y 50, una cuota en diciembre y otra cuota en enero, bueno, el 50% del resultado lo voy a declarar en diciembre y el 50% en enero, pero enero es el siguiente ejercicio, con lo cual me gano un diferimiento, ¿sí? Entonces, podía ser algún caso de venta de inmuebles cuando no vaya por venta y reemplazo, que siempre es mucho mejor. Pero si no voy a reemplazar nada, si no tengo posibilidad, bueno, lo que fuere, no estaría mal pensar en un devengado exigible cuando se está vendiendo un inmueble que normalmente sí se vende en muchas cuotas. Y también podría ser, algunos casos muy puntuales, como cesiones de derechos. El fisco lo discutió, pero las cesiones de derechos sí van por devengado exigible. Hay un fallo en Montes de La Paz, cementerio privado. El cementerio privado no es que te vende el terreno. No, estaba, bueno, medio tétrico esto, no, pero bueno, hay que vender también. Se vende, ¿sí? Cementerios privados. Lo que venden es el derecho a utilizarlo por una cierta cantidad de años. Y lo venden en cómodas cuotas. Bueno, lo pelearon con la FIP y lo ganaron. Esto es una cesión de derechos. Las cesiones de derechos sí están involucradas en el 23 del reglamento, es cualquier otro tipo de bien, tangible o intangible, y por lo tanto ganaron y fueron imputando, pueden imputar por devengado exigible. Siempre que tengamos cesiones de derechos, en caso de una sociedad anónima o una SRL, bueno, podemos ir por devengado exigible. Podría ser la venta de acciones, no es muy común, pero supongo que una sociedad anónima tenga un importante paquete accionario de otra sociedad, bueno, y lo venda. La venta de acciones en cabeza de sociedades está recontragravada por impuesto a las ganancias, y si es una cifra significativa, suele venderse en cuotas, también ahí podían aplicar el devengado exigible. Y acá lo que, bueno, acá tenemos un caso de Alto Palermo, el tema de la cesión de derechos por lo que se llama derecho de admisión. El derecho de admisión es págueme por entrar, ¿no? Como una membresía, no tiene que ver con el alquiler. Alto Palermo dijo, no, es un mayor alquiler, lo voy a imputar en función al tiempo de devengamiento del alquiler. No, es un derecho instantáneo, pague por entrar, y si se rescinde, queda, digamos, queda firme, si se rescinde el contrato de alquiler, el derecho de admisión hay que pagarlo igual, pero entonces Alto Palermo fue por devengado exigible porque este derecho de admisión lo iba cobrando en cómodas cuotas. Ganó, digamos, el criterio, pero perdió Alto Palermo porque no lo había manifestado. Cuidado con el tema de las formalidades. ¿Es importante o no es importante en el caso de honorarios puros que se asignen en forma individual hasta el día de vencimiento de la declaración jurada? Es fundamental.
Y es importante o no es importante manifestar la opción de venta y reemplazo en los plazos que dijimos, dentro del año, y hay que cumplir. Es importante un día más tarde, ¿está bien o está mal? Está pésimo. Entonces, cuidado con esta historia, pierde Alto Palermo porque no había manifestado la opción. O sea, podía ir por devengado exigible, pero no manifestó la opción de devengado exigible en tiempo y forma. Y estamos siendo las 9:25, terminando más o menos en tiempo con la exposición, y por ahí si tenemos alguna pregunta también la podemos contestar. Así que no sé cómo andamos, Camila. Impecable. Espero que me hayan escuchado, espero que la transmisión, no, y me dijeron, no, no se escuchó nada. Aula llena fue, Bien, ¿no? Osvaldo, fue aula llena, 32, 33 y 2 presenciales. Y porque estamos en vacaciones de invierno, la gente no sabe qué hacer, dice, a ver, ¿qué podemos hacer? Ay, ¿Vamos al cine o vamos está a siendo escuchar muy a...? popular, tus charlas están siendo sumamente populares. Bueno, me alegro mucho. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Un montón de contadores conectados. Y si no, te las pasamos después por mail. Sí, porque algunas cuestiones pueden ser puntuales, yo las contesto, no hay ningún inconveniente, porque el tema de honorarios, el tema de venta y reemplazo, se da lugar a, mire, yo tengo este caso y justo entra, no entra, o me hice bien, hice mal, o pienso hacer tal cosa, es tema de planificación, ¿no? Pero Correcto. bueno, si puede contestar verbalmente, perfecto. Algunas cosas es mejor plantearlas por escrito porque tienen por ahí alguna vuelta o mayor complejidad.